Buenos días, iglesia, el Señor les bendiga. Este es un tiempo precioso donde podemos compartir la palabra. Yo quiero que usted tome este tiempo como si fuera una serie, una película donde tú no te puedes distraer un minuto, para que no pierdas el hilo y la conexión de todo lo que Dios tiene para ti. Así que vamos a ver, el tema que tengo para esta mañana es sobre los héroes, pero especialmente sobre un héroe que ha partido la historia de la humanidad. Yo quiero hablar de Jesús, el hombre de la historia. Si usted está tomando nota, escriba eso. Jesús, el hombre de la historia. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 8, que es referido por Jesús cuando entró al templo y tumbó las mesas y volcó las mesas y los cambistas. Y allí usted va a encontrar en este salmo cómo Jesús toma referencia de este salmo y lo trae a colación con respecto a su propia vida y lo que él determinó de sí mismo y habló de sí mismo. Y quiero que me acompañen a ver este texto. Empieza en el versículo 1 y dice lo siguiente. 8, versículo 1. Dice: oh Señor, Señor nuestro, tú, majestuoso nombre, llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. En otra versión dice: en ellos perfeccionaste la alabanza. Y este texto es el preciso, el que les estoy compartiendo, donde Jesús toma referencia de esto. Porque Él entra al templo y voltea las mesas y bota las monedas y todos los cambistas, y ustedes recuerdan esa historia perfectamente. Y entonces Jesús empieza ahí en el templo a sanar a los ciegos, a los cojos, y todos los fariseos están viendo esta escena. Yo creo que tú te la imagines. Y entonces todos empiezan, los jóvenes y los niños empiezan a levantar un canto y empiezan a decir: Hosana al Hijo de David. Alaben a Dios porque el Hijo de David está ahí presente. Entonces, cuando escuchan los fariseos esto, les dice: ¿están escuchando? ¿Usted está escuchando lo que están diciendo estas personas? ¿Están blasfemando? Y él dice: ¿no oísteis decir en el Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza? Así que este texto, este Salmo 8, tiene que referencia total en la vida de Jesús. ¿A qué quiero referirme? Porque sigue diciendo el texto: así silencias, estoy en el Salmo 8, todos ahí, así silencias a tus enemigos y a todos los que se oponen contra ti. Cuando miro el cielo de noche y veo las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto: ¿qué son simples los mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Y ahí hay una nota importante en el versículo 5. Y está hablando de Jesús. Sin embargo, le hiciste un poco menor que Elohim, es la palabra que está allí, Dios. Y le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste a cargo de toda la creación y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Y termina en el versículo 9 diciendo: oh Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena toda la tierra. Y aquí yo quiero que cerremos nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Quiero que pongamos este tiempo en las manos del Señor, pensando en este salmo precioso y en el gran héroe de la historia. Precioso Padre, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra. Permítenos que sea guardada en lo profundo de nuestro ser en esta mañana. Y permítenos poner toda nuestra atención en el héroe de la historia que eres tú, mi Jesús. Tú dijiste: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Y en esta mañana queremos llenar este lugar y nuestros hogares de la gloria del poderoso nombre de Jesús. Amén.
Pensando en los héroes, yo miré el significado y el significado es muy, muy elocuente, muy sencillo también. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Esto es un héroe. Alguien que ha realizado algo espectacular y que se requiere de mucho valor. Y también generalmente es personificado en las obras literarias, en la cinematografía, como aquellos hombres que vienen y salvan en el momento a la doncella y luego se casan con ella. Y empezamos a ver una cantidad de figuras en cuanto a esos héroes de papel, de cintas cinematográficas que podemos observar muchas veces. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque estando con mi nieto y jugando con él, yo les contaba en los devocionales que le he hecho las espadas, le he hecho escudos del Capitán América y él tiene una colección espectacular de los superhéroes. Y quiero que ahí lo vas a ver porque yo hice una grabación en donde están toda esa colección que él tiene. No pude tomar sino unos pequeños y poquitos superhéroes. Y eso me hace pensar que los niños están buscando un superhéroe. Estos niños que estaban en el templo cuando vieron a Jesús haciendo estas proezas sobrenaturales, dijeron: wow, este es el Mesías que nuestros padres nos contaban. Hosana al hijo de David, al Mesías. Y es importante que nosotros lo comprendamos. Y aquí puedo yo al mirar estos superhéroes pude pensar en la Liga de la Justicia, en Marvel que creó Stan Lee, Grant Morris, Bob Kane. Ellos crearon a Batman, a todos estos superhéroes que tú y yo siempre fuimos fascinados en ello. Desde muy jóvenes siempre buscamos un superhéroe. Hicimos de nuestros padres superhéroes. Hicimos de los tíos, de los vecinos, y nos imaginamos. La imaginación es algo espectacular en el hombre, pero yo no quiero hablar de esos superhéroes de ficción, de la imaginación e invento de los hombres. Quiero hablarles del hombre de la historia, de ese Jesús de Nazaret. Fue espectacular y eso es lo que vamos a ver hoy, pero para ello quiero hablar un poco sobre esa necesidad que está en lo profundo del corazón de nosotros. Necesitamos un superhéroe que pase y trascienda todas nuestras expectativas, porque vamos creciendo y ya no somos niños. Ya pensamos y razonamos y miramos la historia, pero tenemos que verla con objetividad. Y esto es importante. Todos necesitamos un superhéroe. En el corazón tuyo y en el mío hay un vacío, dijo Blaise Pascal, que en el corazón del hombre hay un gran vacío con la figura de Dios. Pero a Dios le vemos muy lejano. Era necesario que Él viniera a este mundo y pudiera manifestar el superhéroe que tú y yo necesitamos. Me quiero referir también a la mitología griega. Los griegos, donde fue la cultura, la cuna de la cultura que impera hasta nuestros días, fue la griega. Y ellos fueron hombres de filosofía, de pensamiento, de análisis, pero también de la fantasía y de la ilusión de dioses y semidioses. Y allí encontramos a Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. O sea que para las mujeres y para los hombres ese era otro estereotipo que querían alcanzar en algún momento. Entonces encontramos esas historias espectaculares escritas por Homero, que son la Ilíada, la Odisea. Esas guerras de troyanas, esos guerreros poderosos de espadas, de lanzas, de escudos, de ejércitos en batalla. Entonces todo eso hace que nuestra imaginación corra. Pero yo quiero decirle que a pesar de que vemos todas esas imágenes y esas culturas en las cuales ellos imaginaron la creación del mundo, de esos dioses poderosos como Zeus, como Apolos, el dios del sol, todos estos dioses fueron épicos, fueron
poemas épicos que se establecieron en nuestros libros y en nuestros antepasados. De pronto hoy para los jóvenes no han leído mucho con respecto a eso, pero lo quiero hacer en referencia porque en algún momento usted va a tener que leer y ver y observar y hacer con objetividad un análisis de los verdaderos héroes de la historia. Las escrituras registran héroes, hombres también poderosos. Daniel, Dios le da un sueño y habla de 4 poderes, 4 imperios que vendrían sobre la tierra antes de que viniera el superhéroe llamado Jesús de Nazaret. Y el primero de ellos es Nabucodonosor. Allá en el año 700 creó el imperio más poderoso sobre la tierra llamado Babilonia. Después viene Ciro con los caldeos y toman a Babilonia y empiezan a gobernar sobre la tierra. Pero más adelante viene otro reino y es el reino de los griegos, el que estábamos hablando, ese imperio de cultura. Y viene el hombre más importante, uno de los hombres más importantes en la historia, que data del año 320, 330, antes de Cristo, antes del superhéroe. Un hombre que conquistó y fue el más famoso en la historia. Fue uno de los monarcas, un monarca macedonio que entró a tener todas las batallas para conquistar el mundo de su época. A los 33 años murió este hombre. Después viene el Imperio Romano en el año 43 y ya en el año 27 antes de Cristo, Augusto César toma el imperio de Grecia, el imperio babilónico, los imperios hacia España y toma el mundo de su época por más de 500 años. En el año 476 después de Cristo, este imperio fue poderoso sobre la tierra. Pero ¿por qué tengo que mencionar todo esto? Tengo que mencionarlo porque la Escritura nos enseña algo desde atrás hasta el apóstol Pedro refiriéndose a un texto en las Escrituras donde Isaías hablaba de esto. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba del campo. Su belleza y su flor es esplendor de la gloria de ellos, porque Dios los hizo a su imagen. Pero dice la Escritura, séquese la hierba y marchítase la flor, pero la palabra del Señor no está presa. Así que yo quiero decirles cómo en las Escrituras Dios también habla de otros hombres héroes de la fe. Hombres que dejaron un hito y nos dejaron un ejemplo y una enseñanza poderosísima. Dice en Hebreos, ¿cuánto más les tengo yo que decir? Se necesita demasiado tiempo para contarles acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas. Dice que por la fe esas personas conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego. Escaparon de morir a filo de espada y su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Usted lo encontrará en Hebreos capítulo 11. Son los anales de la historia de los hombres de la fe que registra las Escrituras. Pero por encima de todos estos hombres que yo les he hablado, los de ficción, los de la imaginación, los de papel que se vaporizan y se extinguen en el tiempo, estoy hablando de alguien que traspasó los tiempos, las eras, la persecución e impera hasta el día de hoy. Quiero hablarles de Jesús. Y cuando yo quiero hablarles de Jesús, hubo un hombre también en la historia llamado Pablo, que después de haber pasado en su viaje por Tesalónica, recorriendo Berea y teniendo que escapar a Atenas, a esta ciudad llena de dioses y semidioses, él está predicando allí las Escrituras y así que lo llevan al Areópago, un lugar donde podían verse en todas las imágenes de los dioses míticos que habían creado los griegos, porque estaban intactos y perfectos en aquel entonces.
Pero miren lo que quiero llamar su atención, cómo el apóstol Pablo nos enseña y nos muestra algo a través de las Escrituras. Vayamos ahí a Hechos capítulo 17, en el verso 22. Y dice, él les dice a todos, porque lo llevaron para que les hablara a todos los que estaban allí adorando a estos dioses. A cada uno tenía su dios y su héroe favorito. Pero dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción que decía al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, a quien yo os anuncio hoy, dice él. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres, como si necesitara él de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho un linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden. Sigo leyendo. Y les ha prefijado el orden. Estoy buscando el texto, ¿ya? De los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de los poetas de ustedes, dice Pablo, también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, a las piedras, a la escultura. Mire que aquí está hablando de esto, de la ficción, no, o semejanza de arte y de imaginación de los hombres. Escuche eso. No, Dios no es eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, porque todo lo que hablamos de todos esos héroes fueron ignorancia nuestra, porque estábamos buscando al Dios verdadero. Y sigue diciendo, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día para juzgar al mundo con su justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Nunca se habló de alguien que saliera de los muertos y volviera a la vida. En toda la historia de la humanidad, solo hay un hombre que por causa de su resurrección de entre los muertos, partió la historia de la humanidad. En todos tus libros de historia, las bibliotecas del mundo, encontrarás que la referencia de la historia de la humanidad está en una antes de Cristo, y se registran los años de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de Alejandro Magno, de grandes hombres como un antes de Cristo. Y se hablará de los hombres de la historia después de Cristo, que fueron un hito en nuestros tiempos. Y desde allí empezaron los días, los años a contarse nuevamente. Han pasado 2000 años y este superhéroe que partió la historia de la humanidad habla a nosotros. Jesús, el hombre de la historia. En la persona de Jesucristo tenemos a alguien tan único en su vida que no se puede explicar por procesos naturales, porque su marca y las huellas indelebles que dejó en la historia nos llenan de admiración, nos llenan de fantasía, pero no una fantasía ilógica ni mítica, sino real, veraz, comprobable. La singularidad de Jesús
presenta para ti y para mí una evidencia de la historia en la cual tú y yo tenemos que dar un veredicto. Sea cual sean nuestros argumentos, tú y yo necesitamos darle un veredicto a las evidencias que Jesús dejó en la historia. Para considerar adecuadamente la singularidad de Jesús, el héroe de la historia, tenemos que pensar en algo. Alguien decía sabiamente, la historia es su historia. Permítame, para poder explicar esto, considerar el cristianismo, la singularidad del cristianismo. La singularidad del cristianismo es que todas las creencias de la humanidad, sean religiosas, políticas, filosóficas, el cristianismo es diferente a todas ellas por su estructura y su fundamento y su base histórica, que es contundente, porque está basada en hechos históricos. Pero las otras religiones están centradas solamente en la ética y en enseñanzas religiosas, y sus fundadores, como la flor del campo, se dejaron ver en algún momento por alguna frase, por algo que hicieron, que impactaron a sus pueblos, pero fenecieron. De hecho, de Alejandro Magno se tiene dudas de dónde está su sepulcro. De Mahoma, de Buda se encuentran los restos, pero de Jesús la tumba está vacía. La evidencia de la tumba está allí, pero se encuentra vacía, porque Él dijo que daría su vida por sí mismo y nadie la quitaría, y Él volvería a tomarla. Pero vamos a ir mirando estas características importantes con respecto a la expectación de su venida. Es maravilloso. Más de 350 profecías cumplidas en la vida de Jesús para venir a esta tierra, en diferentes años y por diferentes hombres de esa línea semítica, que hablaron de que Dios les reveló que vendría un hombre que partiría la historia de la humanidad, como el pasaje que leímos al comienzo. Tenemos que hablar de su linaje, el linaje de Jesús. 4000 años antes de Cristo, en el jardín del Edén, Dios le dijo a Eva: de tu simiente se levantará uno que pisará la cabeza de la serpiente. Y 1500 años adelante está Noé, y encontramos que Dios le dice: a través de tu primogénito, de Sem, vendrá el Mesías prometido. Y encontrarás allí cómo Dios bendice y cómo a través de Noé bendice a Sem. Y ahí donde encontramos y entendemos cuál es la línea semítica a la cual hoy en día hablamos de los antisemitas. Eso quiere decir el pueblo de Israel. Aquellos que están en contra del pueblo de Israel se llaman antisemitas. Y para nosotros la línea semítica es la línea donde vino el autor de la vida y vino a esta tierra. Esa línea es la del Mesías, el ungido, el prometido por más de 3500 años antes de que Él viniera. De esa línea de Sem, 300 años más adelante, encontramos a Abraham en el año 2166 antes de Cristo. Y ahí una referencia histórica tremenda de 2166 años antes de Jesús. Y Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Escucha eso. Y está hablando de aquel que vendría a partir la historia y a bendecir las familias y a las naciones de la tierra. Después viene Isaac, Jacob, los hijos y el nieto de Abraham. Y Dios le cambia el nombre a Jacob y lo llama Israel. Y entramos en esa línea de un pueblo llamado Israel. Pero Jacob, llamado Israel, tiene 12 hijos y uno de ellos se llama Judá.
Y Dios dice a través de Judá, mire la profecía que le da Dios en boca de Jacob. Está en Génesis 49:10 y dice, el cetro no se apartará de Judá. O sea, el cetro es la autoridad. Ni la vara de mano de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones le honrarán. Estaba hablando de Jesús. Y tú puedes decir, wow, las naciones han alabado y han adorado al Mesías que hace 2000 años visitó esta tierra. Dios le dijo a Moisés, siendo el élite y la figura central del pueblo de Israel, le dijo, levantaré un profeta como tú entre tus hermanos israelitas. Escucha esa palabra. Pondré mis palabras en su boca. Él le dirá al pueblo lo que yo tengo guardado para ellos. Lo que yo le ordene, Él dirá. Y Jesús dijo, yo no digo nada por mí mismo. Todo lo que mi Padre me dice que hable, yo lo hablo y lo declaro. Y asombrosamente estoy nombrando algunos textos porque son 350. No podría alargarme para contarle a usted 350 evidencias de la venida, de solamente la venida de Jesús a esta tierra. Pero quiero ser tocante en lo siguiente. El profeta Isaías, 690 años atrás, antes de Cristo, dijo, del tacón de la familia de David, de la raíz de Isaí, el padre de David, saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz antigua, de la que hablamos 4000 años, en el jardín del Edén, en Noé, en Abraham, en Jacob. Y dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Está hablando de 7 espíritus que representan la plenitud de Dios mismo en la vida de Jesús. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y dice más adelante en ese versículo, allí en el Isaías 11, para que usted lo tenga, hará justicia a los pobres, tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de sus palabras. Y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y como verdad en su intimidad de su ropa. Ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Wow. Aquí podemos ver algo espectacular. Estamos hablando del linaje semítico, donde vino Jesús, el Mesías, nuestro héroe, el héroe de la historia. Aunque algunos lo nieguen, que algunos vituperen, pero nunca podrán negar la historia y su fehaciencia. Nunca. ¿En dónde nacería? Miqueas, el profeta de Israel, dijo, pero tú, oh Belén Efrata, eres tan pequeña entre todos los pueblos de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti el gobernante para Israel, cuyos orígenes, escuche eso, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y esto es espectacular. Estamos hablando que el origen de Jesús viene desde ¿dónde? Dios, desde la eternidad. El Eterno vino a visitar este planeta. Y aquí lo vemos. Más adelante dice, con respecto al nacimiento virginal, dice, muy bien, el Señor mismo les dará una señal, una mujer, la Virgen concebirá y dará un niño y dará a luz hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y más adelante dice el profeta, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, así será llamado, Padre Eterno. Wow, esto ha enloquecido la sabiduría de aún de los teólogos cristianos, porque no sabemos dónde poner a Jesús.
Si en el pináculo de la autoridad máxima de la creación, al lado de Dios mismo, pero aquí el profeta está blasfemando o está declarando una verdad. Será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es superhéroe, el que tú y yo necesitamos, y llenar ese vacío entre nosotros. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¡Wow! ¿Qué más podemos decir? Esto en cuanto a su linaje y su nacimiento, de muchas profecías cumplidas. Pero cuando Él viene a esta tierra, su nacimiento fue, por supuesto, el nacimiento más único de la historia. Aunque la mitología antigua estuvo llena de semidioses, no hubo ni siquiera, dice algunos textos que yo he extraído para leer, nada ni siquiera similar a la narración del nacimiento de Jesús. Fue algo milagroso, algo sobrenatural. El Espíritu Santo mismo de Dios tenía que venir sobre una virgen llamada María y poner su vida misma en el óvulo y desarrollar allí para poder venir. Por eso el texto que leímos le hizo un poco menor que Dios, que Elohim. Porque Él tuvo que despojarse de su gloria para venir a esta tierra por ti y por mí. Ningún nacimiento ha sido como este, tanto en la realidad como en la ficción. Cristo tuvo que bordear la maldición del pecado de una manera única, como aquel sin pecado que fue a la cruz. Jesús dijo: nadie puede quitar mi vida. De mí mismo yo la pongo y la entrego voluntariamente, porque Él venía, Él nació para morir por ti y por mí. Dice: pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Solo Dios puede hacer eso. Él es el dador de la vida. Solo Dios podía hacer esto. Si vamos a hablar de la singularidad de su persona, todos los hombres que le vieron quedaron fascinados con su fuerza, con su humildad, con su sencillez, con su santidad. Vino al mismo mundo que había creado, pero el mundo no lo recibió, dice el apóstol Juan, allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Entonces dice que el Verbo se hizo carne, el Verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Una evidencia tremenda, la vida de Jesús, sus palabras. Ningún otro líder religioso se ha hecho tal reclamo de sí mismo para llamarse Dios. Nadie en la historia de la humanidad. Solo Jesús tuvo el atrevimiento de decir que Él y el Padre eran uno solo. O Él fue lo que Él dijo ser, o es el mentiroso y engañador más grande que ha existido en la tierra y que le ha hecho más bien a la humanidad. Él tuvo que someter a prueba su veracidad. Nadie habló como Jesús. Nadie realizó las cosas que Él hizo. Nadie hizo las demandas que Él hizo. Nadie le ha hecho tanto bien a la humanidad. Los escépticos modernos tratan de atribuir sus milagros y su fuerza por lo especial que Él era, por su santidad,
Pero no es cierto. Ellos arbitrariamente le han hecho un mal a la humanidad para detener tan grande verdad, pero nunca lo harán, porque a ti y a mí han llegado. La singularidad en su muerte. Usted podrá leer el Salmo 22, profetizado 1200 años atrás antes de Cristo. No existía la crucifixión romana. El imperio romano no había llegado a la tierra. Y el rey David expresa: mis manos y mis pies fueron horadados, repartieron mis vestiduras, mi corazón fue derretido como cera. Lo que sucede en una crucifixión. Y usted lo puede leer allá, puede investigar acerca de esto. Mostró siempre su carácter santo y sin pecado, el justo por los injustos. Alguien tenía que venir a rescatarnos. La singularidad de su resurrección es claramente evidente. No se puede cuestionar para tratar de traerlo en una experiencia de laboratorio. Pero se pueden manejar los hechos históricos de la resurrección de Cristo, las evidencias. Algunos creen que fue una mentira que se creó en aquel tiempo, pero no se pudo haber hecho. Una mentira nunca traspasaría más de 2000 años, ni el engaño de algunos 12 hombres, porque más de 500 hombres le vieron y no fueron enloquecidos ni sometidos a la locura de imaginación. Porque Pablo, un solitario hombre que perseguía a la iglesia, fue conocido y él se le aparece en el camino y trastorna el mundo de su época para traer a nuestros días una verdad que cambia tu vida y cambia mi vida. En el solitario mundo de nuestra habitación somos transformados a la imagen suya. Y yo le digo, la tumba está vacía. No fue sugestión colectiva, nunca lo ha sido. Hombres buscando destruir el cristianismo, como C.S. Lewis, el crítico escritor inglés, tratando de destruir el cristianismo, dijo: yo destruiré esa falsa fe. Era un ateo, y empezó a escribir un libro. Cuenta la historia él mismo de lo que le sucedió cuando iba en el segundo capítulo para destruir, con las evidencias históricas, destruir a ese Jesús al cual él persiguió. Dice que él cayó de rodillas diciéndole a Jesús de Nazaret: Señor y Dios. No basta sino que tú le busques y le encontrarás. No hay nada más fascinante que su amor. Él ha cambiado por 2000 años la vida de personas, la constitución de las naciones, la justicia y la necesidad, el racismo, la esclavitud, y le ha dado lugar a la mujer. Quiero compartir algo. Hay una carta de un desconocido y dice: hace 2000 años, lo voy a leer. Existió un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza, fue criado en oscuridad, no poseía influencia ni dinero, sus familiares no eran prominentes y carecía de todo entrenamiento de educación formal. Durante su infancia, siendo un bebé, atemorizó a un rey, al rey Herodes. Y a los 12 años impresionó a los doctores de la ley con sus cuestionamientos y sus preguntas. Ya siendo hombre, dominó la naturaleza, caminó sobre el mar, silenció a los vientos y el mar, sanó a las multitudes sin medicina y nunca cobró por ello. Nunca escribió un libro, sin embargo, los libros de todas las bibliotecas del mundo están llenas de su biografía. Nunca escribió una canción, sin embargo, ha provisto tema para más canciones que se hayan producido todos los compositores juntos. Nunca fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército, o alistó un soldado, o disparó un arma de fuego. Sin embargo,
Ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes. Nunca practicó la medicina, pero ha sanado el mayor número de corazones quebrantados que todos los doctores juntos. Y aquí podríamos, eso lo puedes encontrar en internet, este autor desconocido hablando sobre este Jesús. Pero yo quiero que, viendo toda esta evidencia de ese Jesús que transformó nuestra vida, que ha transformado la vida de tus familiares, o que de pronto tú dices, yo quiero conocer al hombre que partió la historia de la humanidad, quiero que Él venga y transforme mi vida. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y compartiré intimidad. Cenaré con él y él conmigo. Este texto es para todos, para la iglesia y para aquellos que no le conocen. Algún cantante dijo, búsquenlo. Y yo quiero en esta hora que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas a Jesús, al héroe de la historia, al autor y consumador de la fortaleza, de la fe, de la certeza y de la convicción, y que tú pongas tus ojos en Él. Señor, gracias porque quien te conoce a ti se enamorará profundamente de todas las palabras y de la fuerza que tú has traído. Conocerás, tú que estás haciendo esta oración a Él, que la voluntad de Él es fuerte, es firme y no cambia. Que sus palabras son poderosas, que sus abrazos llenarán todo vacío de tu corazón, que Él es el amigo confiable en el cual tú puedes confiar. Señor, te damos gracias en esta hora. Dile ahí a Jesús, Señor Jesús, yo te necesito. Tú eres el héroe que yo buscaba desde niño. No eres el héroe de papel, ni de imaginación, ni de arte de hombres. Eres el hombre de la historia. Y yo quiero que vengas y partas mi vida en un antes y en un después. Permíteme conocerte. Permite ser transformado a la imagen tuya y seguir tus pasos. Gracias por ir a la cruz en mi lugar y perdonar mis pecados. Yo declaro que tú eres Señor y Dios. Padre, gracias por el regalo eterno que le diste a la humanidad. Y yo lo recibo en mi corazón. Gracias, mis amados. Dios les bendiga. Papito Dios, gracias por este tiempo. Hoy, iglesia, vamos a exaltar al Rey de Reyes. Vamos a adorarlo con nuestro corazón, con nuestras manos, con todo nuestro cuerpo, Señor. Yo creo que ahí tú te levantes y digas, Espíritu Santo, ministrame. Vamos, creciente. Aquí estoy ante ti, enamorado.
Iglesia, levanta una voz de adoración a Él. Dile: Espíritu Santo de Dios, hoy vengo a adorarte, hoy vengo a postrarme.